Buenas tardes, Chase Oaks. Qué bueno, me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, aquellos que nos están viendo desde Sudamérica, Centroamérica, México y aquí en los Estados Unidos. Les agradezco mucho la oportunidad que nos brindan. Y me da muchísimo gusto. Iniciamos el día de hoy básicamente nuestra reunión, donde ya tenemos el día de hoy a los niños que se están reuniendo también, y ya podemos llevarlos por ahí. Si estás aquí con tus niños, si no sabías, pueden llevar a sus niños precisamente allá al área de Kids Zone, que le llamamos nosotros, para que te los puedan cuidar y también para que los puedan hablar a ellos su clase, de acuerdo a su edad. Pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Seguimos con esta serie titulada Amar como Jesús. Y quiero hablar el día de hoy acerca de la compasión de Jesús, porque no puedes despegar tú la compasión del amor. Y vamos a ver eso el día de hoy. Pero para iniciar eso, quiero contarte una historia de cuando estaba chavito. Gracias. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de estar con mis amigos, de salirme, en las tardes nos salíamos con música. Salíamos con música. Yo recuerdo que yo tenía el privilegio de tener le decíamos una grabadora, pero una grabadora tamaño gigante. O sea, era una grabadora que sí, me tomaron una foto de cuando estaba chavo. Así como está ahí, una foto como esa. Yo traía una grabadora de doble cassette. O sea, eso no era cualquier cosa, O sea, que podías piratear cosas, podías hacer unos al otro, y tú sabes, para respaldo. Tenías que respaldar todos los cassettes de Ramón Ayala y todo ese tipo de cosas. Entonces tú tenías eso, y íbamos caminando esa noche, mis amigos y yo, uno con una bolsa de baterías porque se acababan rápido. Entonces llegamos a un lugar y vimos la multitud afuera de una casa. Vimos la multitud y me acerco, y alguien viene a mí y me dice: bájale, no, por favor. Y yo, como era bien obediente en ese tiempo, le dije: ¿y por qué? Y el chavo me dice: es que se murió Sandro. Sandro era mi mejor amigo. Sandro tenía sus escasos 12 años de vida. Sandro y yo nos poníamos a jugar, a platicar de la vida. Ese día Sandro se nos fue y no podía creerlo. Y entonces dije yo tengo que ir a ver esto, y por supuesto ya bajé la grabadora, la puse en el piso y entro al lugar donde estaba en una casa, lo estaban velando, el funeral estaba en la casa de Sandro. En esos tiempos era carísimo contratar una compañía funeraria, al menos esa familia no tenía el dinero. Yo entro y puedo ver a Sandro ahí en el ataúd. Y me acerco y lo veo y está sonriendo. Bueno, al menos fue como lo pusieron, ¿verdad? Y algo me pegó en el corazón. Pero algo que todavía me dolió muchísimo más es ver a su madre llorando. Difícil ver a una madre cuando muere su hijo o su hija. Te pega. Y yo hubiera querido que en ese momento yo hubiera querido hacer algo para poder eliminar ese dolor de toda esa gente, porque a mí me estaba martirizando ver lo que estaba pasando, ver a mi mejor amigo ahí ya sin vida, ver a su madre llorando. Su papá era un hombre callado, su hermana muy amiga mía también, y ver eso. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos llegar a momentos como esos y decir: ¿por qué no podemos hacer algo al respecto? Pero no lo pude hacer. Y se me quedó eso grabado. Hasta el día de hoy. La pregunta que quiero hacerte el día de hoy es: ¿alguna vez tú has visto o has sido testigo de una fe asombrosa? Porque ¿acaso no quisiéramos tener el tipo de fe donde nosotros pudiéramos pedirle a Dios algo y decirle: Dios, cambia esto el día de hoy? ¿Y por qué hablamos de fe el día de hoy cuando estamos hablando de una serie de cómo ama a Jesús? Porque muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Muchos de nosotros estamos pasando por momentos de angustia. Muchos de nosotros estamos pasando por situaciones que a veces no sabemos cómo lidiar con esa situación. Entonces es importante recordar el día de hoy en nuestra vida, porque enfrentamos varias pruebas y dificultades. Y el día de hoy quiero darte dos ilustraciones
De hecho, vamos a irnos a dos historias el día de hoy, donde vamos a ver qué es lo que hacía Jesús, cómo es que nosotros podemos ver ese tipo de fe asombrosa. Lo vamos a ver en esta tarde. Quiero llevarte a la primera historia y tengo que usarlas las dos, porque es importante, una va a ayudarle a la otra. Y la segunda historia es donde me voy a enfocar más, pero es bueno ver la primera. Nos encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas. Lucas era un doctor, muy detallado, por cierto. Y es tan detallado que a mí me encanta cuando estoy leyendo Lucas. Yo trato de buscar los detalles más finos, porque él como doctor, él escribía de esa manera. Y nos va a dar dos ilustraciones el día de hoy, y las quiero leer para ustedes. Y vamos a ir haciendo observaciones conforme pasa eso, y luego al final vamos a terminar con algo por ahí que espero que los desafíe y que nos desafíe a todos el día de hoy. Y resulta que empezamos en el capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Quién? Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vamos a pararnos aquí. Si nos podemos regresar un poquito a la anterior. ¿Ven qué obediente es este monitor? ¿Verdad? Entonces, fíjate lo que dice. Y el siervo de un centurión, observación, centurión era una persona gentil, que no era judía. Pero fíjate, ese siervo a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Cómo? Ahora, eso te lo está diciendo el doctor Lucas. A punto de morir, ¿qué significaba eso? ¿Qué tipo de enfermedad? No lo dice, porque ese no es el punto de la historia. Y luego vamos al siguiente, en el siguiente versículo nos dice por ahí: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión, un hombre de la capacidad que tenía él, manda a alguien más. En lugar de ir, él pudo haber ido, pero manda a alguien más. Y en el siguiente versículo nos dice lo siguiente: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y también nos hizo una sinagoga. En aquella cultura, al igual que tal vez la de nosotros, era: hago algo por ti, haces algo para mí. ¿Okay? Y fíjate lo que están haciendo los judíos, porque él mandó, fíjate lo que les manda a estas personas. Dicen: hey, es de ustedes, Jesús es un judío también, los voy a mandar. Nota cómo el centurión no va, pero manda a alguien, y ellos se acercan y le dicen: hey, él es digno porque hizo algo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces podemos decirle a Dios: yo quiero que hagas algo para mí porque yo soy digno, porque yo hice esto, porque voy a la iglesia, porque oro, porque doy a los pobres, porque participo en alguna parte? Porque muchos de nosotros a veces hacemos eso, inconscientemente, pero a veces lo hacemos. En el siguiente versículo: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, diciendo, cuando ya se estaba acercando a la casa, el centurión nuevamente envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y luego escucha esto, es muy importante. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Di tu palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Y al oír esto, Jesús se maravilló. Vas a encontrar en la Biblia solamente 2 lugares donde Jesús se maravilla. En el versículo 8 dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Este hombre ni siquiera llega con Jesús, pero le dice: pero tú di la palabra. Y qué interesante, ¿verdad? Que Jesús lo que dice en el siguiente versículo, Jesús se maravilla. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué se maravilló Jesús? El otro lugar donde se maravilló Jesús es cuando hubo falta de fe en su pueblo, de donde él era.
Esa fue la otra vez que él se maravilla, pero ahora se está maravillando de la fe de una persona que ni siquiera es judío. Nota que esta persona, este centurión, él no leía las escrituras. Este centurión él leía cosas que leían los romanos, Homero, Platón, lo que tú quieras, lo que leían en eso. Él no leía eso. Él tal vez ni siquiera sabía que había de venir un Mesías, pero había escuchado de Jesús y mira su fe. Y Jesús se maravilla, por eso dijo a la gente que le seguía, ni aún en Israel. Básicamente les está hablando a la gente de él. Ninguno de ustedes que sabían que ya estaba escrito que yo habría de venir, pero no he visto fe en ustedes. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Distanciamiento social. Este es el milagro a larga distancia. No nos dice en ninguna parte que Jesús fue. De hecho, el centurión no se nos dice en ninguna parte que se reunieron. Jesús dio su palabra y se sanó. Y se sanó a la persona. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Dios, Cristo, Espíritu Santo, y lo pedimos por fe? Y ahorita te voy a dar una observación un poquito más adelante. ¿Qué es lo que hizo esa petición del centurión? ¿Cómo es que se maravilló Jesús de la petición que hizo el centurión? El día de hoy me gustaría decirte que una de las razones por las que Jesús se asombró de la fe de esta persona es lo siguiente: la humildad del centurión. No puedes despegar humildad de la fe. La humildad tiene que estar antes de la fe. Nota lo que decía el centurión: yo no soy digno, pero di tu palabra. ¿Y cuántos de nosotros a veces queremos que Dios haga algo por nosotros o para nosotros? Pero tal vez nosotros no tenemos esa humildad que necesitamos. Esa humildad de decir, yo no me merezco esto. Tiene que ser por tu gracia, Dios. Y si no es por tu gracia, entonces mejor me quedo de esa manera. Esa es fe asombrosa. Y no estoy diciendo que la humildad es fe, no, pero la humildad tiene que estar ahí y va a ser antes de cuando hagamos nuestra petición de fe. Esa es la primera historia. Quiero que notes una cosa de nuestra primera historia acerca del centurión, algo que sucedió. En primer lugar, varón, centurión con influencia, mandaba gente, ¿ok? La persona que está a punto de morir no es familiar de él, pero nos dice por ahí, pero él lo amaba, él amaba a su siervo. Él amaba a su siervo y hace una petición en favor de su siervo. ¿Por qué deberíamos tener el tipo de fe en Jesús que lo asombraría? ¿Por qué deberíamos de tener nosotros eso el día de hoy? Porque todo lo que está pasando, ese es el tipo de fe que yo sé que le agrada a Dios. Déjame llevarte a la segunda historia, que es en el siguiente versículo, versículo 11. Y quiero que nos enfoquemos aquí en esto. Dice, aconteció después de la primera historia. Recuerda, estas dos historias tienen que ser entendidas juntas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ponte a pensar en eso. Es la película, la estamos viendo. Aquí va Jesús y va caminando con sus discípulos y una gran multitud. Quiero que te lo imagines, ¿ok? Y van entrando a las puertas. Por cierto, aquellos de ustedes que les gusta más o menos poner ahí en su mente, aquí está Naín, este es el mar de Galilea. Esta es la parte, aquí está el mar Mediterráneo, Jerusalén está por aquí abajo, y este lugar donde está Naín es un gran valle precioso, es un valle preciosísimo que tú lo ves por aquí, lo puedes ver con las montañas, y ya si quieres saber dónde está Naín, ahí está. Por cierto, se sigue llamando igual el día de hoy. ¿Te imaginas ir a un lugar como es el día de hoy? Ahí está Naín y vas y reconocer cuando vas a Israel, y espero que algún día tengas la oportunidad de ir. Puedes ir y puedes empezar a ver los lugares bíblicos, todos los lugares donde cosas pasaron y me parece que estás viendo cosas en una dimensión diferente.
En una definición alta, estás viendo, wow, aquí fue donde sucedió esto. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, en las puertas de las ciudades eran amuralladas, era donde sucedían, todo lo que había que suceder sucedía ahí. Gobierno, intercambio, mercadotecnia, todo ese tipo de mercadotecnia, mercadeo, todo ese tipo de cosas. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ¿quién? Jesús. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Esas palabras salieron así medias. Me acordé de un chiste, pero no lo voy a decir porque es muy norteño, ¿verdad? Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Quiero que veas, imagínate esto, quiero que veas, la gente viene de un lado, la multitud con Jesús, y ahora viene otra persona con una multitud también. Ojo, vida eterna caminando, muerte caminando. Y se van a reunir en ese lugar. Y van a llegar a ese lugar y es un choque entre la muerte y la vida. Una cosa bien interesante, esta viuda, ¿qué significa? No tenía marido. ¿Qué significaba en aquellos tiempos? Estaba destituida, se acaba de morir su hijo, aquella persona que iba a poder proveer para ella. En aquel tiempo las mujeres, no tenías a nadie, no tenías hijo, no tenías marido, era ir a pedir. Era un tiempo difícil para las mujeres en esos tiempos. Y fíjate lo que va a suceder aquí en el siguiente versículo. Y cuando el Señor la vio, ojo, observen, cuando el Señor ve lo que está pasando, ¿a quién vio? A la viuda. ¿Te acuerdas mi primera ilustración? ¿Te acuerdas mi primera historia el día de hoy? Aquella mamá llorando. Y cuando te digo llorando, sobre todo en el Medio Oriente, las personas que cuando hay un funeral, y aquí sucede también, pero esa madre estaba llorando como tú no te lo puedes imaginar. Eran unos sollozos, eran gritos que lo podían escuchar, yo creo, cuadras alrededor. Señor la vio, ojo, eso vamos a hablar al final del sermón. El Señor la ve, la observa. Se compadeció de ella y le dice, yo me imagino con una ternura tremenda va y la toma, tal vez se acerca a ella y le dice, no llores. Ahora, ¿te puedes imaginar a la mamá, la reacción de la mamá cuando alguien le dice, no llores? Se acaba de morir mi hijo, es lo único que tenía. No llores, pero Jesús no le da tiempo. Jesús no le da tiempo casi a nada porque Jesús le va a decir no llores, porque no debes llorar cuando hay vida. Y mira lo que dice, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Toca Jesús el féretro y algunos de ustedes ven, wow, ¿cómo puede ser que un judío esté tocando algo donde está un muerto? Porque eso lo hacía inmundo. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dijo la palabra de Dios. Dijo la palabra, levántate. Y te imaginas la mujer acaba de recibir eso de que no llores. Y yo creo que le va a reclamar y de repente Jesús hace lo que hace. Y ese llanto se convierte en una algarabía increíble. El féretro, muchos de nosotros pensamos que era un ataúd o que era, pero el féretro en aquellos tiempos era algo como esto. La palabra en el griego original, soros, tú te das cuenta de que esto era el féretro. De hecho, hoy en día todavía utilizan esto en Israel, en esos lugares. Es como una camilla y en esa camilla llevan a la persona. Entonces te puedes imaginar a Jesús, no estaba dentro de lo que pensamos nosotros un ataúd, es algo como esto, es el cuerpo tal vez envuelto, envuelto en sábanas y la gente lo lleva de esta manera, van varias personas cargando, recuerda que era una multitud y entonces Jesús viene y toca eso y la gente se separan ellos y entonces dice, entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. A mí me parece un poquito, la Biblia a mí me hace reír a veces, me hace pensar mucho, ¿verdad? Porque se incorpora, pero ¿qué tal si fue alguien más? ¿Qué tal si Jesús traía a unos de sus discípulos? Oye, cuando yo diga levántate, ya sabes cómo le haces, lo levantas. No. ¿Te puedes imaginar a la mamá al escuchar nuevamente el timbre de voz de su hijo? ¿Te puedes imaginar cómo ella llorando escucha nuevamente a su hijo? ¿Cuáles serían las palabras? No lo sé. Y comenzó a hablar y Jesús lo toma, me imagino que era un chiquito, tal vez 10, 12 años, y lo toma
y se lo entrega a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y vemos eso, esa palabra miedo, que ya se fue, le dio miedo. Y esa palabra miedo no es una palabra así de que es ese miedo de que no la hagas. Wow, o sea, ¿quién es este chavo? ¿Cómo puede ser posible que le haya dicho al muerto: levántate, y se levanta? Es un miedo de maravilla, es un miedo de que estamos enfrente de algo increíble. Ese es el tipo de miedo. Es maravillarse también ellos. Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se había levantado. Quiero llevarte a dos historias, no las vamos a leer. En ese lugar se corría la historia de hacía muchísimo tiempo de dos profetas que estuvieron anteriormente, cientos de años atrás, Elías y Eliseo, los cuales realizaron el mismo milagro. Pero Elías y Eliseo, y cuando voy y leo esa historia, siempre por alguna razón me siento así medio raro, porque Elías tuvo que subirse arriba del chavito como 3 veces, y a la tercera vez Dios lo escucha y Dios es el que lo resucita al pequeño. Y Eliseo también, de hecho Eliseo tuvo que hacer algo 7 veces. Aquí no, esto fue, y esa historia la conocían ellos. Y mira lo que sucede aquí. Aquí fue como el chocomilk, instantáneo. ¿Ok? O sea, es ¡pum! Levántate. Y se levanta ese niño. Y esto se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Y qué podemos decir nosotros el día de hoy? Cada uno de nosotros, ¿qué podemos deducir de esto? La fe honra y agrada a Dios. Nuestra fe honra y agrada a Dios porque estamos diciendo a Dios: creemos en tu carácter divino. Sabemos que tú puedes hacer lo que puedes hacer, Dios. Esa es nuestra confianza. Tú eres digno de confianza. Otra cosa que para mí es muy interesante acerca de esto es la fe se enfoca en Dios como el objeto apropiado de nuestra fe. Dios es el objeto, Dios siempre debe ser el objeto de nuestra fe. Ponte a ver al centurión. El centurión no estaba enfocado en sí mismo, no estaba enfocado en su poder, no estaba enfocado en lo que él podía hacer, lo que podía mandar. No, el centurión estaba enfocado en Dios. Muchos de nosotros a veces, y esto me van a perdonar y hay que cortarlo porque si lo ven en otras iglesias les va a hacer ruido. Muchos de nosotros nos enfocamos en las promesas de Dios en lugar de enfocarnos en el Dios mismo. Sin Dios no hay promesas. Las promesas por sí solo no valen de nada. Tenemos que ver quién es el que nos está dando las promesas. ¿Cuántos de nosotros nos debemos de enfocar en aquel que hace las promesas? Y muchas veces nos enfocamos solamente en lo que es la promesa. Deberíamos de enfocarnos en quién es Dios primero. ¿En quién es Dios primero? Ese es el objeto, ese debe ser el objeto siempre de nuestra fe. Otra cosa por aquí es que la fe siempre la vas a encontrar en la vecindad de la piedad y de la gracia. Siempre vas a encontrar tú la fe rodeada de esas dos cosas. Piedad y gracia, porque tienes que enfocarte en la gracia de Dios. Otra cosa que me gustaría que también por ahí te llevaras el dedo de la fe siempre de Dios. De hecho, cuando pedimos algo a Dios, déjame decirlo de esta manera, cuando pedimos algo a Dios, debe ser con nuestra mente pensando en otros. ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos y lo hacemos? Yo soy culpable de esto, de estar pensando siempre algo para mí. Nota lo que hizo el centurión. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros enfocamos nuestra fe y pedimos por algo, que haga Dios algo en nosotros con el objetivo y la meta de que nosotros vamos a utilizar eso para ir a beneficiar a otros, eso es una fe asombrosa, señoras y señores. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tipo de fe? Que en lugar de enfocarlas en nosotros, Dios, estoy enfermo, Dios, me falta dinero, Dios, esto. ¿Cuántos de nosotros estamos enfocando nuestra fe para poder decir, cuando yo tenga esto, o Dios, no es para mí? Es para poder ir a hacer el bien a los demás. ¿Cuántos de nosotros nos enfocaríamos de esa manera?
nuestra fe en esa manera. Ese es el tipo de fe que le asombra a nuestro Dios. Y cuando vamos y le pedimos a Dios cosas grandes, cosas que están fuera de nuestro alcance, también eso es algo muy importante. Muchos de nosotros vamos y pedimos cosas que tal vez un doctor puede arreglar. Dios quiere escucharnos y quiere decir, ok, ¿quieres eso? Ahí es donde me voy a mostrar yo. A veces le ponemos retos a Dios que son cositas pequeñas. Nuestra fe debe ser una fe grande porque tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande y podemos pedirle a ese Dios grande. Una persona de nombre John Wesley definió la fe de la siguiente manera: la fe es una convicción de Dios y las cosas de Dios. Otra persona por ahí de nombre Juan Calvino nos dice también, él también definió eso. Dice: la fe es un conocimiento firme y seguro de la benevolencia de Dios hacia nosotros. A mí me encantan las dos definiciones. Si las ponemos juntas, las dos definiciones, podríamos llegar a los siguientes. La fe asombrosa es una convicción firme y segura de la bondad de Dios para nosotros. Hay ocasiones en que en nuestras vidas pensamos que tenemos algo recto, que estamos viviendo algo recto en nuestras vidas. Y a veces hay algo que tiene que romperse en nosotros. A ver si se escucha. Imagínate romperse un huesito. ¿Escuchó? Si no, ahí te va otro. Otro. Y a veces es necesario que se rompa algo en nosotros. Porque cuando eso sucede, entonces la luz de Dios empieza a brillar a través de nosotros. Pero es la luz de Él, y es porque entonces nuestro quebranto permite, ese quebranto permite entonces que Dios utilice esas grietas de nuestro corazón, esas cosas de nuestra vida, para entonces brillar y hacer un impacto en la vida de otras personas. Ten cuidado si estás quebrantado, ten cuidado si algo está pasando en tu vida, ten cuidado si piensas tal vez que Dios no te puede utilizar en el quebranto que tú tienes. Se ve más bonita de este lado porque la estoy tapando, pero puedes ver, creo que sí puedes ver un poquito la diferencia. Cambió de color, ¿si te diste cuenta? Y a veces tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto en nuestras vidas donde tenemos que ser quebrantados. Yo te quisiera cerrar de esta manera. La fe asombrosa, como lo dije anteriormente, es una convicción firme y segura de la bondad de Dios para con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Me sorprendió mucho la historia de otro hombre que también estaba muriendo. Estamos hablando mucho de la muerte el día de hoy, pero es importante tal vez tomarlo a ese extremo para que podamos entender la bondad de Dios. Porque este era un hombre en Cristo muriendo y su hijo pastor estaba a un lado de él. Y han estado orando por este hombre. Y el Señor ahí en su lecho viene, trae a su hijo y le dice: ven hijo, ven conmigo. Ven aquí, le toma de la mano. Le dice: quiero que te acuerdes de una cosa. Yo sé que han estado orando por mí. Pero pase lo que pase, hijo mío, sane o yo no sane, nunca se te olvide esto: Dios es bueno. No importa si no se va a cumplir en este lado, no importa si se va a cumplir más adelante, no importa si lo que tú pediste no se va a cumplir hasta el día que Jesús regrese, no importa si va a ser algo diferente, no importa si tú lo vas a ver en la resurrección. Quiero que sepas, hijo mío, que Dios es bueno y se va a cumplir su benevolencia. Y yo les digo a todos ustedes que están aquí presentes esta tarde: ya se cumplió la bondad de Dios en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Dios envió a Jesús y hizo lo más grande que ya podía haber hecho por todos nosotros. Hay algo que podemos recibir nosotros.
la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios en su benevolencia, Dios en su bondad envía a su Hijo. Y siempre tenemos que tener esa convicción firme y segura de la bondad que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros el día de hoy. Y a veces, aunque no se cumpla esa oración que tú hiciste por aquella persona o por lo que está pasando en tu vida, aunque no se cumpla ahorita, ten por seguridad que va a ser cumplida a su debido tiempo. Y a lo mejor ese tiempo va a ser hasta después. Pero esto nunca se va a acabar. La bondad de Dios jamás se va a terminar. Y tenemos que contar con eso. Tenemos que todos, cada uno de nosotros, tener esa convicción firme. Este miércoles, cuando te despiertes, y si tu candidato no fue el que ganó, ten mucho cuidado. Porque aún ese día, ¿qué crees? Dios va a seguir siendo bueno. Y algunos de ustedes van a levantarse y van a estar molestos porque no ganó el candidato de ustedes. Pero eso no elimina el hecho y la convicción que debemos de tener de que Dios sigue ahí y Dios va a cumplir lo que va a cumplir. Ten mucho cuidado de poner tu confianza o fe en un gobierno terrenal, porque Dios te está ofreciendo muchísimo más que eso. Y a veces ponemos nuestra confianza en un gobierno terrenal. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque nos va a hacer la vida más fácil, porque es nuestro tal vez nuestra manera de pensar igual al de Él. Tengan mucho cuidado con eso. Yo los desafío el día de hoy. No vayan a hacerlo, porque Dios va a cumplir lo que va a cumplir y su bondad va a continuar adelante, no importa lo que pase. La fe madura de cada uno de nosotros va a ser reflejada cuando nosotros podamos tener esa convicción firme y segura de que no importa lo que pase en este mundo y no importa lo que suceda en tu vida, la bondad de Dios va a estar ahí presente para todos y cada uno de nosotros. Que no se te vaya eso el día de hoy. Llévate esto de aquí. Eso es fe asombrosa. Me gustaría terminar el día de hoy tal vez con una historia. Porque no quiero que se nos vaya esto. Tú y yo no tenemos ese poder de ir a levantar a gente de la muerte, etcétera. Pero hay algún poder que tenemos. Cuando nosotros vemos algo a nuestro alrededor, quiero que observes, sobre todo cuando vemos una necesidad. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó y vio a la viuda llorando? Él venía, estaba observando, él estaba siempre, en México decimos bien trucha de lo que estaba pasando a su alrededor. Estaba poniendo atención, estaba bien, estaba observando. Él observó, se compadeció y actuó. Esta semana pasada una persona muy amiga mía me dice que andaba comprando unos zapatos. Si quieres comprar zapatos buenos, bonitos y baratos, hay que ir a Ross, tú lo sabes. Entonces, espero que Ross oiga esto y a lo mejor nos mande por ahí algo, una ofrenda o algo. Entonces, estamos haciendo promoción gratis. Entonces, fue a Ross y no lo encontró lo que estaba buscando, eran unos zapatos. Pero como tú de los que van a Ross, sabes que si no lo encuentras en esa tienda, pudiera estar en otra tienda. ¿Y qué es lo que haces? Buscas, ¿verdad? En Google Maps, ¿dónde está el otro Ross que está más cerquita de ti? Y te vas a ese otro porque puede que ahí se lo encuentres. Y se fue a esta segunda tienda. Llega a Ross, ¿qué crees? Tampoco estaba lo que ella quería en ese lugar. Cuando sale de Ross, ve a una persona. Este es en estos días que estuvo haciendo mucho frío y estuvo húmedo, estuvo frío y con lluvia y todo eso. Y ahí una persona con camisa corta en el frío. Y esta persona lo ve y dice, por alguna razón no hubo zapatos allá, no estuvo los zapatos aquí, pero he aquí algo. Y se mete a Ross, y ¿sabes qué si hay en Ross siempre, hasta en tiempo de calor? Suéteres. Y se mete a Ross y va y compra su suéter y sus guantes, los paga, sale, busca a la persona y le dice, esto es para ti. Los desafío a todos y cada uno de ustedes, sobre todo esta semana. Yo no sé cuál va a ser la necesidad que vas a encontrar, pero observa, pon atención, está atento. Va a haber personas que tienen necesidades más fuertes que la que estás pasando tú. Ve, observa, compadécete de eso y actúa.
y actúa. Y no importa que la gente no te vea. No importa que la gente que esté por ahí no le vaya a decir, mira, le compré un suéter porque tenía mucho frío, soy de Chase Oaks. No. No se trata de nada de eso. No se trata de nada de eso. Asegúrate de traer tu camisa de Here for Good, ¿ok? Eso sí, no te creas. Bueno, entonces, no te preocupes por eso. Observa, toma acción. Ese es el reto para ti. Es un gran ejemplo que nos ha dado Jesús el día de hoy. Así que yo sé que cada uno de nosotros, sé que vamos a tener una semana difícil. ¿Por qué lo digo? Porque va a ser una semana difícil en este país. Oremos. ¿Tenemos esa fe? ¿Tenemos esa fe que es una convicción firme y segura de la bondad de Dios para nosotros? Quiero que te lleves eso el día de hoy. Tómale una foto a esto. Haz algo, no sé, apréndetelo de memoria. Nuestra fe es una convicción firme y segura, con certeza de la bondad de Dios para con nosotros, aunque no se cumpla en estos momentos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí en esta tarde. Y tú conoces nuestras angustias y nuestros dolores. Y tú conoces por lo que estamos pasando en este momento. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas el día de hoy de estar aquí. Te pido por cada una de las personas aquí presentes, Señor, sean creyentes o no, para que nuestra fe, Señor, sea una fe asombrosa para los demás también. Para que creamos en lo que tú dices en tu palabra, Señor, día a día. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas. He aquí a tu pueblo. Nuestra ciudadanía está contigo, no es de este país solamente, Señor. Gracias por la oportunidad. Yo te pido, Señor, que haya unidad en nuestra iglesia. Yo te pido que haya bondad uno con el otro en esta semana, sea quien sea el que gane. Padre, te pedimos por tu amor, ese amor como el que tuvo Jesús, con compasión. Gracias, Señor. En el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.